La Red Cultural Yura Complexos y el Instituto Universitario Cordillera dan inicio al conversatorio del módulo 7 denominado Publicación. Contamos con la presencia de Andrea, Jorge, Armando y mi persona, Marlene. Bienvenidos. Es importante para todos los investigadores, una vez finalizadas nuestras investigaciones, el poder publicar, porque se tiene que dar a conocer a la población en general los nuevos aportes que se realizan en la investigación. Ahí radica la importancia de que debamos conocer qué son las bases de datos internacionales y su diferenciación. Debemos también conocer cuáles son las instrucciones a los autores de las diferentes revistas académicas. Además de ello, debemos conocer cuál es su sistema de arbitraje, es decir, cómo nos van a evaluar, qué es la carta de aceptación y la transferencia de la información. Jorge, iniciemos, por favor. ¿Qué son las bases de datos internacionales y cuál es su importancia en la publicación? Adelante. Sí, muchas gracias, estimada Marlene. Mira, tu pregunta tiene un tinte de diálogo, ¿ya? Entonces, espero que dialoguemos con Armando, con Andrea, contigo mismo, esta pregunta que me estás haciendo. Porque claro, de repente entender lo que es una base de datos internacionales nos hará pensar una y mil veces sobre aquello que nosotros queremos conseguir durante nuestra publicación, dónde queremos publicar, queremos que nos visualicen, bajo qué contexto queremos que nos visualicen. Hay una serie de organismos que han trazado una ruta dentro de lo que es el proceso de investigación. Y seguramente eso nos lleva a pensar en que deberán lanzarse a nivel de universidades, sobre todo, y de institutos de investigación. Deberán lanzarse objetivos muy grandes, porque quiero hablar un poco a nivel país en primera instancia. A nivel país, lo que hemos desarrollado precisamente son ejercicios académicos de investigación, por ejemplo, en temas de revistas. Pero no nos hemos atrevido a generar bases de datos internacionales. No tenemos. Honestamente, yo no sé si aquí en el país exista estos ejercicios académicos, que son situaciones bastante interesantes que las observamos ya en contextos que son visualizados desde afuera. Y cada uno de estos organismos irá buscando precisamente ciertos contextos alrededor de tratar de manejar su posición con respecto a aquellos que queremos en algún momento tratar de indexarlos, ¿no? Porque la indexación va precisamente bajo ese lado. Entonces, ¿dónde indexarnos? Que haya una base de datos especializada significa que haya bases de datos de ciertas áreas de conocimiento. Yo me voy a especializar, por ejemplo, en agricultura. Entonces, la base de datos recogerá precisamente revistas, por ejemplo, que hablen de agricultura directamente, o sea, no más. O sea, por eso se llama especializado, porque está hablando de un área de conocimiento en particular, ¿sí? O unas ciencias aeroespaciales, como dice por ahí el ejemplo, ¿no? Entonces, las especializadas dicen eso, o sea, no nos vamos a salir de recoger, ¿no es cierto?, todos los trabajos que vengan de revistas que tengan tal temática. Por lo tanto, no voy a aceptar nada más. Eso te dice una base de datos especializada. En tanto que de a poco, por favor, de a poco, van ingresando dentro de este contexto las bases de datos multidisciplinares. Digo de a poco porque cuando nosotros hacemos el ejercicio, por ejemplo, en MIAR y vemos cuántas bases de datos multidisciplinarias hay, no existen muchas, en tanto que especializadas hay lo que quiera. Entonces resulta que en las multidisciplinares debemos hacer el ejercicio de empezar a confrontar todo esto que nosotros hemos venido analizando a lo largo de este curso, en donde tengamos nosotros estos puentes de diálogo entre varias ciencias, varios métodos, ¿sí? Y que por lo tanto necesitamos nosotros hacer una coyuntura entre los diferentes entornos. Entonces habrá por lo tanto también revistas multidisciplinares. Por ejemplo, en el caso del pensamiento complejo, tenemos nosotros que ser multidisciplinares, porque así es el contexto del pensamiento complejo. Entonces, por acá ya está habiendo apertura de esas bases de datos que nos permitan a nosotros precisamente tratar de indexarnos bajo un concepto multidisciplinar.
El caso de Web of Science y Scopus son ejercicios muy privados, digamos así, porque pertenecen precisamente al tema de Thomson Reuters, en donde seguramente por ahí lo que hacen ellos es un ejercicio muy informático, digamos así, ¿no? Muy informático porque ellos permiten manejar el tema de bibliométricos, a cuántas personas a uno le pueden citar, ¿no es cierto? Y por lo tanto empezar a manejar una especie de ranking a nivel de citas. Pero claro, en cambio, Scopus o Web of Science no precisamente evalúan la gestión de las revistas, sino que ellos lo que hacen es empezar a evaluar el impacto de los artículos, que es muy diferente a tratar de entender que una revista, por ejemplo, esté en la capacidad de ingresar o no a un determinado repositorio, porque esto, como les decía, es un tema eminentemente privado. En cambio, si nos vamos, por ejemplo, a los sistemas de evaluación que normalmente devienen de manejo de Open Access, ¿no es cierto? Accesos abiertos. Encontramos figuras como el tema de DOAG, ¿no? El tema de la Tindex, el tema de ERI Plus a nivel Europa, en donde de repente la revista aparece indexada en muchos de los casos sin que uno haga nada, porque nos van a nosotros recogiendo, ¿no es cierto?, lo que estamos haciendo, y de repente nosotros aparecimos indexados. Entonces, ¿qué sucedió? Están monitoreando lo que se hace a nivel editorial en las diferentes revistas. Entonces, claro, estos son en cambio sistemas de evaluación. ¿Qué evalúan? Evalúan los procesos editoriales que cumplimos en las revistas. Ese es el concepto de un sistema de evaluación. Por ejemplo, la Tindex nos pone, si mal no recuerdo, más o menos unos 37 indicadores que debemos cumplir para poder ingresar a la base de datos la Tindex, ¿sí? Pero ahí no evalúan tanto el tema del artículo en sí. Lo que evalúan es cómo hace la revista para poder cumplir con ciertos parámetros preestablecidos, no solamente de visibilidad, sino también técnicos, de tal manera de que al cumplir esos parámetros nosotros podamos ser indexados, ¿sí? No nos dan, por ejemplo, también la disposición de que todos sean artículos científicos. Podemos nosotros publicar estudios de casos, podemos publicar de repente nosotros cartas de editores, ¿sí? Porque no se cierra, siempre va a haber ciertos parámetros sobre los cuales nosotros podemos empezar a cumplirlos. Y hay otro tema de los sumarios, que en cambio el sumario son aquellos repositorios que van de repente acumulando una serie de artículos alrededor de ciertas temáticas para que la gente tenga la posibilidad de verlos. Es que hay caso de Redalarí, de Cielo, de Dialnet, que precisamente empiezan a hacer esos ejercicios porque lo que se necesita es que los artículos o las investigaciones sean visibilizadas. Y el gran tema aquí es la visualización, porque a veces, claro, las investigaciones quedan ocultas, y ese, creo yo, es uno de los grandes esfuerzos que están realizando estas instituciones. No sé si me das por aquí la posta, mi estimado Armando. Sí, gracias, Jorge. Yo creo que está bastante bien explicado esto de lo que tú has manifestado, sobre todo porque existe, siempre de insistir, existe confusiones por los aspectos de índole legal que nosotros tenemos en el país, ¿no es cierto? Lo que representa una base de datos, lo que es una revista científica, lo que es un sistema bibliométrico, lo que es un sistema de indexación, lo que es un sistema de verificación de los cuartiles en el que te encuentras, como lo tenemos en GIB y todo lo demás, a las revistas de la red cultural, Yura, ¿no? Sin embargo, más bien yo me decantaría por lo otro. Esto es que si hablamos nosotros en el argot comercial, mercadería que no se exhibe, mercadería que no se vende, ¿no? En el argot comercial, insisto, del marketing. Lo mismo sucede en investigación, ¿sí? Lo mismo sucede en investigación. Si es que nosotros tenemos una cantidad de trabajos realizados
pero si esos trabajos no son visualizados, lamentablemente queda en eso, ¿no? Queda en eso. Y yo siempre decir lo que dije en una de las reuniones anteriores, por favor. Y estas reuniones anteriores ya había dicho, en los trabajos de grado nosotros encontramos muchísimos anteproyectos de investigación o proyectos de prefactibilidad o de factibilidad en las bibliotecas de las universidades ecuatorianas. La pregunta es por qué todos esos trabajos no se han llevado a la práctica. Es más, me atrevo a decir, ¿por qué inversionistas, por qué ángeles, por qué personas que manejan dineros y que se dedican a esto de buscar ideas de negocios, no van precisamente a las universidades pues ecuatorianas, no van a los institutos universitarios ecuatorianos a ver cuáles son las ideas que, que se han difundido a través de la innovación y del emprendimiento? Es precisamente por esto, por falta de publicación. Precisamente por esto, por falta de publicación. Y debemos entender de que los medios que tú acabas de mencionar, Jorge, a más de lo que están en las diapositivas, deben ser medios amigables. ¿Sí? Deben ser medios amigables que permitan el acceso, ¿sí? Que permitan el acceso a diferentes tipos de publicación, ¿sí? A diferentes tipos de publicación. Y que estas publicaciones vayan acorde, eso sí, a las políticas. Si me ayuda con la otra diapositiva de una vez, Marlen, por favor. Vayan acorde a las políticas para los autores, a las políticas editoriales, a las normas de publicación que debemos nosotros, ir cumpliendo. Es decir, de pronto los trabajos estos, porque deben haber muy buenos trabajos en las bibliotecas universitarias, muy buenos trabajos, pero yo insisto, ¿por qué no tiene la atractividad? ¿Sí? Probablemente porque no tenemos el conocimiento de los mecanismos de publicación. Y estos mecanismos están claramente determinados a través de las instrucciones a los autores, ¿sí? De las instrucciones a los autores que dan los diferentes, no solamente bases de datos, no solamente revistas, yo diría los diferentes accesos, ¿ya? Si nosotros accedemos, por ejemplo, a páginas como de History Channel, con Crea una idea, si nosotros accedemos a páginas como la Organización de Estados Americanos, como el Banco Interamericano de Desarrollo, como diferentes mecanismos o organismos como Greenpeace, nos damos cuenta que a más de publicar, también tenemos el mecanismo o la metodología de buscar financiamiento para nuestras publicaciones. No quiero desviarme del tema, pero yo creo que vale la pena, o gestionándote, yo creo que vale la pena hablar también de estas bases, mi estimado Jorge, porque a la larga o a la corta son bases. Son bases de datos en donde nosotros buscamos, por último, financiamiento, presupuesto para nuestras investigaciones. Pero esto va muy de la mano con las instrucciones que nosotros debemos cumplir como autores, ¿sí? Las instrucciones que son las recomendaciones generales que nos da cada una de estas bases y que nos permite abordar, ¿sí? Y que nos permite abordar, en el caso de revistas, ¿sí? En el caso de revistas y en el caso concretamente de Yura, políticas editoriales, que desde las políticas editoriales viene esto de las instrucciones a los autores. Y las instrucciones a los autores no son otra cosa que pasos claros, que pasos, eh, que pasos que debemos necesariamente nosotros cumplir, que pasos que debemos nosotros necesariamente cumplir y que son mecanismos y que son términos y que son variables y que son dimensiones que el autor debe cumplir con la finalidad de que su artículo sea publicable. Y lo importante, creo yo, del contenido de esta diapositiva para quienes están siguiendo el curso, por favor, es revisar minuciosamente, minuciosamente, porque no es que nos vamos a poner a leer todas estas instrucciones a los doctores, minuciosamente, por ejemplo, cuáles son las condiciones generales, ¿sí?
¿Cuáles son las condiciones generales? Porque si cumplimos las condiciones generales, daremos salto a la siguiente parte, que sería la revisión de la elaboración de referencias bibliográficas, las exigencias de originalidad, la calidad técnica de la edición, y más o menos ya podemos tener un panorama de que si nuestro artículo puede ser susceptible de publicación o puede ser susceptible de rechazo, ¿sí? Particularmente, he tenido experiencias en las cuales he presentado, perdón por hablar en primera persona, o hemos presentado más bien, porque ese es el término lógico, siempre habrá en tercera persona, hemos presentado investigaciones a una determinada revista y una determinada revista nos rechaza, se presenta a otra revista y esta revista termina aceptando. Yo recuerdo que hace algunos años nos pasó algo con alguna publicación, Jorge, cuando lo hicimos en la UTPL y cuando lo hicimos también en el centro de emprendimiento, que es una empresa, perdón, sí, que es una empresa, la larga o la corta, es una empresa española. Entonces tenemos que tener muy claros que todo lo que presentó Jorge en la parte de publicaciones, todas esas bases tienen una normativa, tienen una política editorial que se tiene que cumplir. En ciertos casos ponía Jorge como ejemplo, no te califican el artículo, sino que te califican dónde estás publicando, ¿sí? ¿Dónde estás publicando? En otras, indudablemente, como el caso de Yura, calificamos el artículo en base a los parámetros que precisamente nosotros hemos venido dictaminando, ¿no? Dictaminando. Por lo tanto, en Yura nosotros aceptamos diferentes tipos de artículos científicos. Nosotros determinamos que pueden ser de hasta 4 personas los artículos científicos. ¿Esto qué quiere decir? Que si usted envía un artículo de 5 personas a Yura, es evidente que no va a ser aceptado, ni siquiera, y al final quisiera que Andreita hable sobre estos aspectos, ni siquiera vamos a pasar el tiempo, entre comillas, esto de pasar el tiempo, abordando el tema o leyendo el resumen o la introducción, porque precisamente ya está incumpliendo una normativa. A veces, de pronto, por más bueno que sea el artículo, ojo, ¿ah? A veces, por más bueno que sea el artículo, tenemos que cumplir lo establecido en la estructura, ¿sí? Y no nos olvidemos que cada revista, que cada base, que cada base de datos, por favor, exige o tiene una exigibilidad de la estructura. De pronto, lo que ustedes están viendo en la pantalla es distinta a otra revista. De pronto, usted presenta a Yura un artículo y de pronto en Yura es rechazado y presenta a otra revista y en la revista le piden otro tipo de estructuras. Esto dependerá, por favor, de, esto dependerá de las instrucciones y de la política editorial de cada revista, así como las normas de estilo, las extensiones y algunas otras variables o dimensiones que nosotros podamos visualizar. Por ejemplo, algo que recuerdo muy claramente en Yura, en la instrucción de los autores, es que las tablas y los gráficos tienen que ser editables. ¿Sí? Las tablas y los gráficos tienen que ser editables. Si las tablas y los gráficos, y que lo vamos a ver más adelante cuando veamos los 10 puntos para ver si el artículo es aceptado o no, puede lamentablemente ir en contra, ¿sí? Puede ir en contra de la visualización que tiene el autor o de las expectativas que tiene el autor. Pero tenemos que ser claros, ¿no? En la elaboración de las referencias bibliográficas, ¿cuáles son los sistemas de referencias? Si es APA, si es Chicago, si es ISO, si es Oxford, etcétera. En el caso de Yura, ¿sí? En el caso de Yura, nosotros pedimos que se cumpla la elaboración de las referencias bibliográficas en la parte de normativa APA. De igual manera, creo que todas las revistas coincidimos en lo mismo, en exigencia de la originalidad, ¿sí? En exigencia de la originalidad. Un trabajo para ser publicable tiene que ser original, ¿sí? Y aquí viene mucho también la ética del investigador. No existe una norma legal que prohíba, ¿sí? No existe una norma legal que prohíba el autoflagio,
Pero encontramos que presentamos a diferentes revistas al mismo tiempo un artículo. No es éticamente válido. No existe un castigo, insisto, legal, que a usted le diga o le conduzca y que le diga que no presente a la misma vez en diferentes revistas. Éticamente no es viable. Igual la exigencia de originalidad. Yo conozco un caso, no voy a decir con nombre, pero yo conozco un caso bastante cercano de que un investigador con el mismo artículo, con la misma investigación, casi sin cambiar datos, visitaba, y tú sabes a quién me refiero, Jorge, visitaba muchos países del mundo, ¿no? Presentando en congresos los mismos resultados, solamente cambiándole un poquito, jugando con el tema o con el título del artículo. No existe, insisto, no existe, insisto, una prohibición legal o una sanción legal a más de la parte esta de la ética. Por lo tanto, la originalidad, Yura exige que por lo menos nosotros mantengamos un índice inferior al 5% de similitud en cualquiera de los sistemas de antiflagio o de similitud que nosotros pasemos. Y finalmente, yo sí creo que una parte muy importante para nosotros, al menos para Yura, y para quienes tenemos la oportunidad de hacer corrección idiomática y de ser editores de revistas, tiene mucho que ver la parte de la calidad técnica de la edición. Mucho que ver la parte técnica de la calidad de la edición. ¿Por qué? Porque aquí tomamos en cuenta la forma de escribir, la forma de redactar, la concatenación de ideas, y volvemos a lo que hablamos en una de las sesiones anteriores, las famosas imposturas intelectuales. ¿Sí? Las famosas imposturas intelectuales. A veces creemos que hablamos bonito, ¿sí? A veces creemos que hablamos bonito o que escribimos bonito y que con eso basta. No, al contrario, no basta, ¿no? Y en Yura, como instrucción a los doctores, consideramos mucho esto. Yo les invito a quienes están viendo y siguiendo el programa, el curso, que precisamente las afiliaciones o las indexaciones en donde está Yura, para otras revistas, sinceramente, no son muchas, son pocas, pero son de calidad. Por ejemplo, les decía hace un momento, nosotros el factor GIF que tenemos para ubicarnos en qué cuartil estamos de revistas de investigación social, lo pueden encontrar en GIF. ¿Sí? GIF es una calificadora o indexadora australiana de mucho prestigio, ¿no? De muchísimo prestigio. Entonces, ustedes entenderán que las instrucciones de los autores van precisamente a que el prestigio que mantiene la revista, el prestigio también vaya en favor del investigador, o dicho de otra manera, o viceversa, que el prestigio que tiene el investigador también se alimente, se imbuya, se aglutine en ese prestigio de las indexadoras donde la revista está. Y ustedes tendrán que revisar, y yo sí les pido, mis estimados amigos y amigas, que revisen de manera muy minuciosa. Puede parecer quisquilloso, pero tiene que ser minucioso y a conciencia lo que se está presentando en las diapositivas. Y ahí tienen ustedes otra explicación de lo que decíamos fuera de la grabación, estimada Andreita. Ahí están las explicaciones del por qué a veces tarda demasiado el ser calificado o no un artículo. Ahí están las explicaciones de por qué un artículo que usted presenta a una determinada revista, si no sigue las políticas editoriales y si no sigue las instrucciones a los autores, es rechazada. Insisto, y hemos recibido, Jorge, muchas veces, inclusive, permítanme decirlo públicamente, no improperios, pero sí revanchas académicas, si me permiten decir. Han habido muchos colegas que han enviado a Yura sus artículos y los artículos no han sido publicados. Hemos sido objetos de retaliaciones intelectuales, mi estimado Jorge.
Y Armando, quería complementar algo y creo que todos los participantes se preguntarán entonces, ¿cómo hago para escoger una revista? Y son varios puntos que se han topado en este aspecto, ¿no? Una es el número de bases de datos a las que pertenece a la revista. Otra puede ser el ranking que tenga esta revista. Es importante también determinar y escoger la frecuencia con la que la revista publica, porque de esta manera un investigador pues se asegura que el tiempo probablemente sea un poco más corto. Las políticas de tiempo de publicación también dependen de cada editorial. Y así, y es súper importante leer toda esta cuestión de políticas de la revista, las temáticas que maneja la revista. ¿Cabe mi tema de investigación en estas revistas? El tiempo que yo quiero que se publique también está acorde al tiempo en el que está sujeto a la revisión. Entonces, hay veces que en las políticas tenemos muy claros los tiempos, de 6 a 1 año, de 3 a 6 meses, de 6 meses a año y medio, etcétera. Y esto está determinado en las revistas. También tenemos que considerar un punto que topamos al principio y es que no existen muchas revistas ecuatorianas que estén indexadas a Scopus. Entonces también en ese sentido un investigador pues si quiere y tiene el gusto de querer publicar en una base que sea internacional, que llegue a más gente, por así decirlo, pues tiene que buscar en revistas internacionales. Tiene que enfocarse realmente al propósito que tiene el artículo. Eso es muy importante y es lo que he destacado mucho, tanto estudiantes como docentes, de que determinar un propósito del artículo es muy diferente al propósito de la investigación. El propósito del artículo es a dónde quiero llegar, quién quiero que me lea. Y de eso depende el que yo escoja una revista u otra. Esta cuestión de el tiempo que se maneja en las revistas también hemos discutido con los colegas mucho esto del tiempo, ¿no? Y en verdad, si la tenemos a la política clara en la revista, pues tenemos que someternos al tiempo que es. Y obviamente, por ética, pues no se puede presentar en ningún punto un trabajo doblemente. No se puede presentar el mismo resultado en un artículo y presentarlo al mismo tiempo en un congreso o presentarlo reiteradas veces en un congreso o hacerlo lo mismo con las revistas. Uno cuando ya es aceptado en una revista, uno firma una carta en la que dice que el trabajo es original y no ha sido presentado en otra revista. Casi todas las revistas que he revisado presentan este procedimiento a un principio. No sé si pasamos a la siguiente parte y doy la palabra a Jorge para que nos ayude con la exposición de la siguiente sección. Sí, muchas gracias, André. Si le seguimos el secuencial al cual estamos abocados, lo que nos debería llevar es a que el autor se pregunte, ¿y cómo voy a ser arbitrado, ya? ¿Sí? Nosotros aquí nos arriesgamos a poner un sistema pequeño que les ponemos a nivel de ejemplo, en donde precisamente ponemos algunas ideas sobre las cuales quien arbitra precisamente va a evaluar el artículo. Y como es lógico pensar, todo esto que nosotros habíamos venido viendo ya a lo largo del curso debería estar ya del lado opuesto, digamos así, o del lado contrario, ¿no? Por querer llamarle así a las personas que están arbitrando. Entonces, en cada una de las secciones, por favor, habrá ciertos criterios sobre los cuales precisamente empezar a realizar este proceso de arbitraje. En el resumen, ejemplo, estará puesto el objetivo general, el alcance, el número de palabras, describen el método, es decir, todo lo que nosotros ya vimos anteriormente deberá estar en el resumen. Vamos a suponer que hay un resumen en el cual no se presenten las conclusiones o no se presenten los resultados de una manera general, sino que solamente se haga una especie de autorreflexión. Entonces el resumen no serviría. Habrá que entonces seguir el camino que nosotros estamos planteando por ahí, para que tengamos ciertos argumentos sobre los cuales la persona que está realizando el trabajo diga, ya, voy a tratar de evaluar si el resumen está bien o no, bien planteado o no. Igual en la introducción, ¿no es cierto? Deberíamos nosotros decir, si es que en esa introducción encontramos el planteamiento del problema o el marco teórico.
Hay personas que de repente, cuando no tenemos mucha experiencia en el tema, la introducción la escriben a manera de resultados, ¿no es cierto? Entonces, no, eso no le está sustentando. Y no nos olvidemos que estamos nosotros en investigación científica y compleja y que deberíamos argumentar precisamente nosotros el trabajo realizado con un buen marco teórico y estado del arte, ¿no es cierto? Entonces, aquí nosotros revisamos este tema, así como al final de la introducción que se planteen los objetivos específicos para que cuando ya empecemos la fase de resultados en sí y de método, tengamos muy claro al respecto de lo que se trata precisamente este tipo de artículo que está planteándose. En tanto que en el método, por favor, y aquí tenemos una especie de variante de los elementos tradicionales. No se olviden ustedes que nosotros diferenciamos entre método y metodología, y que a la metodología, precisamente, la abocamos bajo contextos de enfoques, finalidad, fuentes de información, unidades de análisis y todo eso que habíamos visto en el protocolo. Pero también invitamos a que se haga una breve reflexión con respecto al método. No nos olvidemos que el método es una escuela de pensamiento. Entonces, será muy importante, por ejemplo, que aquí nosotros describamos, dentro de estos dos grandes contextos, cuál es el camino que estamos siguiendo, ya sea cartesiano o complejo, sin querer hacer una descripción muy fuerte, salvo en aquellos estudios de carácter metodológico, ¿no es cierto? Pero que de repente nos lleve a nosotros a comprender precisamente el cómo nosotros vamos a realizar nuestro estudio y bajo qué sistema o paradigma de pensamiento nosotros lo estamos enfocando bajo ese contexto metodológico. Así como también en los resultados, lo que teníamos que describir. Entonces, por favor, deberíamos nosotros estar atentos a que cuando en las revistas se nos haga o se nos plantee el proceso de arbitraje, seguramente lo que tendremos es que cumplir con todos aquellos parámetros que no solamente están en las políticas editoriales o en las instrucciones a los autores, sino en aquella connotación técnica también que algún experto, ¿no es cierto?, por querer denominar así a la persona que está haciendo el arbitraje, va a dar su opinión y lamentablemente nos tenemos que ver sometidos a esos elementos para aquellos que de repente no nos guste mucho que nos estén cuestionando nuestro pensamiento, ¿no? Entonces, ese es el proceso de arbitraje, mi estimado Armando. Finalmente, la carta. Sí, la carta. Bueno, la parte de la carta, yo quería complementar algo nada más con lo que terminó diciendo Jorge, ¿no? Como has dicho, en lo que hemos estado. La parte de la transferencia. Sí, una vez que lo importante de la publicación, yo insisto, es ese grado de impacto, y ahí lo que habíamos dicho que existen de los cuartiles y todo lo demás, quienes son más referenciados y todo eso, tiene que ser una publicación definitivamente que aborde o que aporte hacia la parte de vinculación con la sociedad, ¿no? En cuanto a la parte de la carta, creo que hay poco que decir, pues ya una vez que nosotros hemos complementado nuestro proceso, todo lo que hemos venido diciendo, los pares han dado su beneplácito, su aceptación. Cada uno de los autores recibirá, o el autor principal recibirá una carta de aceptación. Esta carta de aceptación básicamente está determinado a que manifiesta que el equipo editorial, en este caso la revista electrónica Iura Complexus, con el agradecimiento profundo de la confianza brindada por los autores de la investigación, agradece el envío del artículo, ¿sí? Agradece el envío del artículo, y en la cartita de aceptación, para que sea el respaldo del autor, se manifiestan y se confirman ciertos parámetros o características para la parte de la publicación. Básicamente, que la revista está soportada por un ISSN, que la revista tiene una afiliación, perdón, en este caso a las bases de datos,
un brevísimo resumen del contenido, de la connotación del contenido que tiene esta investigación o este artículo. ¿Cuál es el título del artículo? ¿A qué dimensión pertenece? Recordemos que la revista Iura Complexus es multidisciplinaria, precisamente viene de la parte de la complejidad, es decir, no nos limitamos a un tema determinado, como también manifestaba Jorge, hay revistas que son solamente medicina, hay revistas que son solamente agricultura, no. Acá nosotros en las dimensiones pues abordamos cualquier tema multidisciplinario, puede ser de medicina, puede ser de política, puede ser de diseño digital, de diseño gráfico, puede ser de diseño, puede ser de computación, puede ser de informática, puede ser de software, ¿sí? Que es importante. Eh, o los autores, la afiliación de estos autores, eh, eh, el lugar al que pertenecen estos autores, la fecha en la que se recibió, la fecha en la que se aceptó, cuál es el número de las páginas y el URL, ¿sí? Y el URL que está abordado desde website, ¿sí? Entonces, básicamente, esto es lo que nosotros entregamos, es lo que nosotros entregamos a quienes tengan la aceptación y cumplan todas las políticas de la revista. Creo yo que eso podríamos hablar en cuanto a la parte de la carta de aceptación, Jorge o Andreit. Sí, Armando, muchas gracias. Y mira, creo que nos queda a nosotros un tema pendiente, que es el tema de la transferencia. Y claro, ahí deberíamos nosotros abocar diferentes estrategias, ¿no? Transferencia no solamente significa vinculación, transferencia también significa hacer algo por temas de la sociedad, ¿no? No nos olvidemos de que de repente nuestras universidades, nuestras investigaciones, en muchas ocasiones están muy desvinculadas con temas sociales y creo que deberíamos empezar a preocuparnos por ese contexto. No debemos estar nosotros encerrados en una burbuja de investigación. Y a eso me refiero evidentemente con el hecho de que seguramente soy mejor investigador porque publico en revistas de primer cuartil internacionales, sino que también deberíamos ponernos ya desde el otro lado. Digo yo, y este es uno de los enfoques que queremos darle a este curso, porque de repente nosotros como maestros tenemos quien nos siga y deberíamos empezar a abocar el tema de la humildad intelectual para ponernos a enseñar y no tanto para sobrellevar aquellas grandes publicaciones que podríamos hacer. Entonces es muy importante que nosotros veamos que de repente nosotros somos los ojos de aquellos que vienen, ¿no es cierto? Y será, por lo tanto, tarea de los diferentes personas que hacemos enseñanza, que hacemos academia, precisamente empezar a manejar estos temas de publicación. Hoy por hoy, tenemos nosotros una serie de ventajas. Es por eso que acá en las redes de Cultural Iura Complexus, y entiendo yo que también en el Instituto Universitario Cordillera, empezamos a generar una serie de atractivos para que la enseñanza se la visualice bajo diferentes ópticas. Que no sea ese cuadro cerrado, formal, en donde alrededor de un pensum seguramente nosotros queremos enseñar algo cuando de repente nuestros estudiantes ya lo ven de una manera diferente. Entonces, miren, por aquí es muy bueno que nosotros, por ejemplo, reemplacemos los monólogos por diálogos, ¿no? A veces el monólogo del profesor, a veces el monólogo de lo que yo sé, en lugar de decir, no, tenemos apertura para manejar diálogos. Entonces, ¿por qué no pensar de que uno de los mecanismos de transferencia sea precisamente el tema de, vamos a divulgar pero dialogando? Vamos a hacer de esas dialogias los elementos sobre los cuales nosotros podamos sacar elementos de autoorganización de cualquier problema de investigación. Vamos a pensar de que cuando hagamos nuestras ponencias en algún congreso, por ejemplo,
esa ponencia no sea solamente un discurso, sino que tenga al lado de la ponencia todo un andamiaje que diga, sí, mira, esto es lo que yo investigo, pero ¿sabes qué? Aparte de eso, nosotros estamos buscando proyectos de cooperación internacional, ¿no? Para que de repente el artículo, la investigación que hice, empiece a tener precisamente esos elementos de transferencia. O ahora que está muy de moda los temas de marketing digital y cultura transmedia y todos esos entornos, poder hacer que seamos inclusivos, ¿no? Por favor, y seamos inclusivos significa que no solamente la ciencia llegue a los que leemos ciencia o a los que queremos hacer ciencia, sino que la ciencia llegue a diferentes estratos poblacionales, llegue a los niños, llegue a los jóvenes, sea inclusiva. Y ese es uno de los grandes retos que vamos a manejar en este primer curso que estamos planteándoles. Y ojalá con estos argumentos que estamos desarrollando empecemos a generar otras nuevas ideas, mi estimada Andrea, ¿sí? Perfecto, y creo que hemos complementado un poco esta situación de transferencia, y que es lo más importante, ¿no? Llegar a nuestro público, pensar en ese público, pensar que nuestro artículo va a determinada población e intentar que esta transferencia no solo esté en un artículo o en un capítulo de libro o un libro indexado, ¿no? Sino que llegue a través de estos medios que los ponemos ahí en las pestañas, eh, llegue a más gente y que se transfiera este conocimiento científico, este lenguaje científico a un lenguaje común que llegue a todos. Marley, te doy la palabra. Muchas gracias, Andrea. Bueno, a manera de conclusión, pues en este conversatorio hemos visto qué son las bases de datos, cuál es su importancia, por qué las revistas están indexadas a ciertas bases de datos específicas de acuerdo a sus intereses, mismas que le dan al investigador o permiten que las investigaciones sean visibles, tengan mayor visibilidad. También hemos visto que cada revista tiene sus instrucciones a los autores, en el cual hicimos especial énfasis en la exigencia de originalidad, que está muy vinculada a la ética del investigador, y también vimos lo que es la carta de aceptación y la parte de la transferencia o divulgación de la investigación, ¿sí? Agradecemos a la presencia de Jorge, Armando, Andrea y a todos los participantes que forman parte de este curso, ¿sí? Esperamos que este conversatorio haya complementado el conocimiento referente a publicación de un artículo científico. Gracias.